Hola a todos. La receta de hoy es de panecitos súper fáciles, sin harina ni huevo. Quedan exquisitos. Solo necesitan 3 ingredientes para hacerlos y unos pocos minutos para prepararlos. Son una delicia sin harina que parecen pan. Además de todo son sin horno. Todo en mi canal es sin horno, pero les doy datos para hornear si lo desean. Suscríbanse porque es totalmente gratis. Y no olviden compartir e invitar a más personas para que disfruten de estas recetas caseras y que me ayuden a seguir subiéndolas. Así es que sin más, comenzamos. Para esta receta usaremos almendras. Puede ser entera pero no debe de tener cáscara. Puede ser en hojuelas porque al fin y al cabo la vamos a moler. Para quitar la cáscara solo la remojo en agua calientita y sale bien fácil. La almendra la podrán sustituir por semillas de girasol. Se consigue la misma textura pero el color y el sabor cambian un poco, ya que el color es obviamente diferente, pero es una buena y económica sustitución. Para obtener la taza 1/4 que necesitamos se muele la misma cantidad. A mí casi siempre me queda justo lo mismo, si falta o sobra será muy poquito. Hay que molerla hasta dejarla bien finita, queda como arenita, entre más fina mejor, pero no muelan de más o se hace crema. También usaremos 3/4 taza de queso rallado, debe ser del que haga hebras, el que quieran. Yo usaré tipo mozzarella, para medirlo hay que acomodarlo así y rellenar los huecos. Lo que no debemos hacer es aplastarlo, porque vean cómo varía la cantidad. Si quieren pueden agregar una cucharada de queso parmesano y queda súper. Esto es bien fácil y rápido. Extendemos el queso para evitar que se haga grumos. Agregamos la taza y cuarto de almendras molidas y yogur que no tenga tanto líquido, puede ser también yogur griego, son 3/4 tazas o 200 gramos. Si ustedes quieren usar huevo pueden agregar 1/3 de taza de yogur más un huevo mediano y quedan estupendos. Hay que mezclar perfectamente. Al final quedará una masa pegajosa. Si no se sostiene así, deberán agregar más almendras molidas porque no puede quedarnos aguada. Estos panecitos se derraman cuando se cocinan. En horno quedan perfectos, pero en freidora o sartén tendremos que usar mañas. Usaré estos moldes para freidora, pero este molde no deja que se cocinen por la parte de abajo, así que cocinaré la mitad del tiempo por un lado y les daré la vuelta. Ahorita les digo cómo cocinar en sartén. Voy a engrasar bien para que no se me vayan a pegar. Haré 4 en freidora y 1 en sartén. La masa reposó y tomó más cuerpo. No hay que llenar hasta arriba, es importante. También engrasé un poco el sartén y voy a tratar de concentrar toda la masa en un volcán porque tiende a desparramarse. Pueden usar aros de metal para mantener la forma si lo desean. Poner topping es opcional y pueden poner lo que gusten. Ahora vamos a cocinar. Aquí les dejo escritas las indicaciones para horno, freidora y sartén. Pongan pausa para poder tomar una foto o para poder leerlas. Al del sartén hay que taparlo para que no pierda mucha humedad. Y estos van a la freidora. Miren cómo va el del sartén, se desparrama y es muy normal, ya que el queso que usé se derrite bastante. También pueden usar queso que sea seco, pero la textura cambia. Ahora a los de la freidora les daré la vuelta para que se cocinen por el otro lado. A mí se me hacen más fácil en sartén. Antes de darle la vuelta, le doy una acomodadita.
Volteo con cuidado y doy otra arregladita. Tapo y cocino el tiempo faltante. Cuando los panes estén listos hay que dejarlos enfriar. Calientitos saben deliciosos, pero fríos tienen más consistencia de pan. Estos son de la freidora. Huelen exquisito. Este es el del sartén, queda más plano, pero si utilizan anillos de metal les quedará de la misma forma que de los de la freidora. Yo pienso que este queda más tipo pan, pero ustedes hagan la prueba. Miren por dentro qué ricura. Este queda más firme. Y en freidora quedan súper tiernitos. Vean esta miga y sin harina ni huevo. Huelen bien delicioso. Bueno, sin más, llegó la hora de la sacrificación. Con permiso. Este se deshace en la boca. Vamos a probar el del sartén. Si observan, se ve más firme. Sí tiene más consistencia de pan. El sabor del queso es muy agradable. La verdad están bien ricos. Bueno familia, espero esta receta les haya gustado y más espero que sí les sirva. Si les gustó el video, por favor compártalo con sus conocidos. Eso me ayuda un montón. Y si me ven por primera vez, suscríbanse, es totalmente gratis. Pero no olviden activar la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por estar conmigo familia. Les mando un abrazo muy fuerte. Dios me los cuide. Besitos y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.